Bienvenidos otra vez al epicentro del cotilleo turco, el lugar donde las intrigas palaciegas de Estambul se entremezclan con los dramas amorosos de la farándula, creando un cóctel explosivo que nos tiene al borde del asiento. ¿Cómo les trata la vida hoy, mis adorados? Espero que con la misma energía y curiosidad con la que yo me enfrento a este nuevo torbellino de chismes, porque hoy, amigos, hoy tenemos un plato fuerte que hará temblar los cimientos de la prensa rosa. Ya saben que en este canal nos gusta ir al grano, pero también disfrutamos del preámbulo, de la antesala, de ese suspense que nos hace roer las uñas. Así que sin más rodeos, vamos a hablar de esa pareja que nos robó el corazón, que incendió las pantallas y que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela. Sí, estoy hablando de nuestros inmortales Can Yaman y Demet Özdemir. Y antes de que me crucifiquen en la plaza pública por usar la palabra pareja en tiempo presente, déjenme aclarar que sé perfectamente que sus caminos tomaron rumbos distintos. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y aquí en este canal, le damos rienda suelta a la esperanza, a la fantasía y, por qué no decirlo, al puro y duro chismorreo. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar, analizar, escudriñar y hasta inventar con cariño, claro, la noticia que ha puesto patas arriba las redes sociales y que ha llenado de ilusiones renovadas a los fans de esta icónica pareja. ¿Están preparados? Agárrense fuerte porque aquí va Can Yaman, ni más ni menos, habría cruzado medio mundo en un avión para reencontrarse con Demet Özdemir. Sí, lo que oyen. Un viaje relámpago movido supuestamente por la nostalgia y tal vez, quién sabe, por un amor que se niega a morir. ¿Quieren saber todos los entresijos de este culebrón? ¿Quieren conocer las fuentes, las evidencias si es que las hay, las especulaciones más jugosas y por supuesto, mis propias teorías conspirativas? Pues no se muevan de ahí. Este vídeo promete ser más adictivo que un capítulo final de una telenovela turca. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y posibilidades, permítanme recordarles algo fundamental: si ustedes son amantes del chisme de calidad, del cotilleo bien informado, o desinformado, según el día, y de todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo, este es su lugar. Suscríbanse a este canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les garantizo dosis diarias de salseo, exclusivas si la suerte nos acompaña, y análisis exhaustivos de los últimos acontecimientos del mundo del corazón. Así que ya saben, botoncito rojo y únanse a esta familia de chismosos incorregibles. Y ahora sí, señoras y señores, que comience el espectáculo. Despojémonos de toda formalidad y adentrémonos en el meollo de la cuestión. La noticia, como les decía, se ha propagado a la velocidad de la luz, especialmente en las redes sociales turcas, que son, como todos sabemos, un verdadero avispero de información que en muchas ocasiones hay que tomar con pinzas. La pregunta que resuena en cada rincón de la web ¿es cierto que Can Yaman viajó para ver a Demet Özdemir? Y si es así, ¿cuáles fueron sus motivos? ¿Acaso la chispa del amor se ha reavivado? ¿O se trata de una simple coincidencia, una mala interpretación, o incluso, redoble de tambores, una astuta estrategia de marketing? Para entender la magnitud de este acontecimiento, es fundamental analizar el contexto. Como todos ustedes saben, Can y Demet alcanzaron la fama mundial gracias al arrollador éxito de la serie Erkenzicus, pájaro soñador. La química entre ellos era innegable, electrizante, palpable. Su conexión trascendía la pantalla, y no tardaron en surgir los rumores de un romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, los comentarios ambiguos, todo apuntaba a que entre ellos existía algo más que una simple amistad profesional. Se convirtieron en la pareja del momento, idolatrados por fans de todo el mundo, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en los cuentos de hadas, y en las telenovelas, la magia se desvaneció. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios, y finalmente se confirmó la ruptura. ¿Qué sucedió realmente? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos hablaban de celos profesionales, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas. Lo cierto es que nunca conocimos la versión oficial de ninguno de los dos. Cada uno siguió su propio camino, y aunque mantuvieron una relación cordial, la llama del amor pareció extinguirse. O eso creíamos. Y aquí, mis queridos, es donde la trama se complica y la noticia que nos ocupa hoy entra en escena.
Según fuentes extraoficiales, y cuando digo fuentes extraoficiales, me refiero a cuentas de Instagram de chismosos turcos con miles de seguidores, foros online y hasta el vecino del quinto que jura haberlo escuchado en la peluquería, Can Yaman habría viajado recientemente a la ciudad donde Demet se encuentra actualmente grabando su nueva serie. ¡Boom! Bombazo informativo. La información, insisto, no es oficial. No hay comunicados de prensa, ni declaraciones de los protagonistas. Pero sí existen indicios, señales, pistas que han hecho saltar todas las alarmas y que han desatado la histeria colectiva. ¿Cuáles son esas pistas? Pues bien, resulta que varios fans han afirmado haber visto a Can en la misma ciudad que Demet. Algunos incluso aseguran haberlo fotografiado de lejos, aunque las imágenes son borrosas y poco concluyentes. Además, algunas publicaciones en redes sociales, fotos de restaurantes, paisajes urbanos, etc., parecen indicar que Can se encuentra en la zona, aunque no hay ninguna imagen que lo muestre directamente con Demet. La especulación, como era de esperar, se ha disparado hasta niveles estratosféricos. ¿Qué hacía Can en esa ciudad? ¿Simple coincidencia? ¿Visita de negocios? ¿O realmente fue a ver a Demet? Y es aquí donde entra en juego mi análisis personal, mi visión experta en dramas turcos y en el arte del chismorreo bien fundamentado. A ver, seamos realistas, la coincidencia es cuando menos sospechosa. ¿Qué probabilidades hay de que Can Yaman, un hombre que reside en Italia, que tiene una agenda repleta de compromisos y que es perseguido por paparazzi en todo el mundo, viaje precisamente a la ciudad donde Demet está grabando su serie, y que no exista ningún encuentro entre ellos? Las probabilidades son mínimas. Pero ojo, no nos dejemos llevar por la euforia. Podría haber otras explicaciones lógicas. Una de las teorías más plausibles es que Can podría estar negociando algún proyecto profesional en la misma zona, y que su visita no tenga absolutamente nada que ver con Demet. Quizás está considerando participar en una nueva serie, filmar un anuncio publicitario o incluso invertir en algún negocio local. Otra teoría un poco más rebuscada es que todo esto sea una elaborada estrategia de marketing diseñada para generar expectación y revuelo mediático en torno a la nueva serie de Demet. Imagínense. Sería una jugada maestra. Crear un rumor de reconciliación para que todo el mundo hable de la serie. No sería la primera vez que se utiliza este tipo de tácticas para promocionar un producto o un proyecto. Pero a pesar de todas estas teorías alternativas, confieso que no puedo evitar pensar que hay algo más detrás de todo esto. Soy una romántica incurable y me niego a renunciar a la idea de las segundas oportunidades. ¿Y si Can se ha dado cuenta de que todavía siente algo profundo por Demet y ha decidido arriesgarse y viajar para intentar reconquistarla? ¿Y si Demet también lo echa de menos y está esperando una señal, una muestra de arrepentimiento, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¡Ay, el amor! Qué bonito es soñar, aunque sea un poco ingenuo. Además, hay otro detalle que ha captado mi atención. Hace poco Demet concedió una entrevista en la que le preguntaron por su relación con Can, y aunque evitó entrar en detalles escabrosos, sí que afirmó que guardaba un buen recuerdo de esa época y que le deseaba lo mejor. Unas declaraciones bastante neutras, sí, pero ¿y si entre líneas estaba enviando un mensaje oculto? Un mensaje subliminal dirigido a Can. Quizás estoy viendo fantasmas donde no los hay, pero como les digo, soy una romántica empedernida y me aferro a cualquier atisbo de esperanza. En resumen, la situación actual es la siguiente: Can Yaman supuestamente viajó a la ciudad donde Demet Özdemir está grabando su nueva serie. No existe confirmación oficial, pero hay pistas que sugieren que la noticia podría ser cierta. Las teorías son múltiples y variadas, desde una simple coincidencia hasta una estrategia de marketing, pasando por una posible reconciliación. La verdad es que solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo este embrollo. Pero una cosa es innegable: el rumor ha provocado un gran revuelo y ha reavivado la esperanza de los fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de escuchar sus opiniones. ¿Creen que Can Yaman realmente viajó para ver a Demet? ¿Piensan que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que todo es una simple casualidad o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. El debate está abierto. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado mucho de qué hablar.
Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del corazón. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que ya saben, a darlo todo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos la versión más jugosa de ella. Cara guiño.